Hablando de Tomás Méndez, logramos zafar a Tomás Méndez porque se tuvo que ir media hora antes, así que por ahora estamos acá haciéndole el aguante. Y ustedes saben que se ha presentado una propuesta controvertida, diría yo, de restituir el servicio militar obligatorio para jóvenes de ambos sexos. Lo presentó el diputado Alberto Asef. Y para opinar sobre este tema hemos convocado a Aldo Rico, que creo que ya lo tenemos en línea. Lo saluda Walter Gubar. Aldo, buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Gracias por atender a Radio del Plata, Rico. ¿Qué le parece esta idea después de tantos años de volver a, digamos, a restituir el servicio militar obligatorio? La verdad no sé cuál es su punto de vista al respecto. En principio es una idea espantosa, pero la pregunta es, ¿cuáles son las necesidades de defensa? Porque alguna vez tenemos que hacer algo en serio, ¿no es cierto? Claro. Y todos opinan sin saber. El servicio militar ya se cambió 2 veces. Primero, la sociedad argentina dijo, hasta los 20 años interrumpe a nuestros hijos de la universidad. Entonces lo bajaron a 18 años. Uh-huh. Después fuimos a la guerra con Gran Bretaña en Malvinas y dijeron, los chicos de la guerra, hipócritas. Los chicos de la guerra se comportaron como leones. Y después hubo un delito en un cuartel, el caso Carrasco. Y entonces, como hubo un delito en un cuartel, eliminan el servicio militar. La pregunta es, un año antes, ¿cuántos delitos hubo en los cuarteles? Claro. Y 10 años antes, ¿cuántos delitos hubo en los cuarteles? Todo es así, todo es improvisado. No, además me parece, Rico, me parece que usted está poniendo, digamos, claridad en una cosa que es importante, que pareciera que la propuesta de Alberto Asef tiene más que ver con que no se sabe qué hacer con los jóvenes que no trabajan y no estudian, y no con un tema de defensa. Usted por lo menos lo está centrando en las necesidades de la defensa y no en un tema que debería ser abordado por otras instituciones del Estado, ¿o no? Mire, ese es otro tema. Permítame que desarrolle. El presidente debe decir quiénes son los amigos y los enemigos. De acuerdo a la política exterior argentina, lamentablemente en la Argentina no hay política exterior. ¿No es cierto? Estamos viendo cómo se abrazó con Putin y ahora desde Rusia lo putean y le dicen que es un traidor. No hay política exterior, que es la verdadera política. Entonces el Ejecutivo o el sistema político tiene que decir amigos y enemigos, y esta es la hipótesis de conflicto. Sobre la hipótesis de conflicto, el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas desarrolla un plan de campaña para solucionar esa hipótesis del conflicto. Y después del plan de campaña uno dice, para llevar adelante esta campaña hace falta todas estas cosas, hace falta tantos aviones, tantos fusiles, este tipo de obús y este tipo de servicio militar. Podrá ser voluntario, podrá ser obligatorio o podrán ser mercenarios, pero primero tiene que haber algo concreto que diga qué es lo que hace falta. Y el resto lo acaba de poner usted. No funciona la escuela, no hay empleo. Bueno, que ponga el gobierno, hace ya muchos años de esto, que los gobiernos pongan las cosas a funcionar, que tengan una economía que genere empleo y que tenga una escuela que funcione, no manejada por los Baradel. ¿No es cierto? Este es el tema. Ahora, ¿alcanzaría Rico con un servicio militar voluntario tal como está ahora, o la necesidad de la defensa, independientemente de cuál sea la hipótesis de conflicto de la cual usted bien plantea? Pero si usted no tiene hipótesis de conflicto, ¿cómo va a ver cuáles son las necesidades de la defensa? Uh-huh. No soy partidario del servicio militar obligatorio. No es partidario. Ahora, los ejércitos son profesionales. Acá le paso con mi colega Ernesto Adida. ¿Cómo le va, Rico? ¿Cómo le va? Ernesto Adida le habla. Bueno, primero, después hablaremos un ratito, si me permite usted, de Malvinas. Yo soy un viejo lector de la guerra de Malvinas. Dentro de poquito se va a cumplir un aniversario de la batalla de San Carlos. Me gustaría que hablar un poco con eso. Pero antes de eso le voy a llevar al tema que nos trae ahora, que es básicamente la posibilidad de que en la Argentina haya un servicio militar obligatorio. La posibilidad de que la Argentina vuelva al servicio militar obligatorio, yo estoy de acuerdo con usted que las Fuerzas Armadas no son un reformatorio. Pero a usted no le parece, y le hago la pregunta, ¿a usted no le parece que también las Fuerzas Armadas son una forma de, por decirlo así, creación de argentinidad?
y visto y considerando que en la Argentina hay muchísimos muchachos jóvenes que vienen de otros países, ¿no sería una forma, casi le diría yo, de argentinizarlo rápidamente? ¿Qué volvemos? ¿A 1850? Y bueno, es una discusión, usted se ríe, sabe que es una discusión que en mi cabeza pasa a veces por ahí. Porque no está para eso el servicio militar. Lo entiendo, a ver. Es el tema. Sí, lo entiendo su tesis. Las Fuerzas Armadas están para otra cosa. Ahora, ¿usted qué quiere de estas Fuerzas Armadas que están en manos de un montonero fracasado? Que está más preocupado por darle las tierras a los mapuches, que es un gran negocio de la cámpora, porque las tierras valen fortunas y están atrás de las tierras en todo el país, no únicamente en el sur. Es un gran negocio de la cámpora. ¿Qué política de defensa puede tener en la Argentina? No hay ninguna política de defensa. Las Fuerzas Armadas se mantienen solas, ¿es cierto?, con su gente, porque el Ejecutivo, el gobierno, no da ninguna señal, no le interesa. Rico, pero no le interesa la educación. Rico, pero usted no... Discúlpeme. Termine, así le... Mire, usted cree... los problemas son más graves en la Argentina, no es el servicio militar. ¿Usted cree que Guzmán es un idiota? ¿Usted cree que Guzmán no sabe que la inflación es consecuencia de la política monetaria y la política presupuestaria? Y hace cualquier cosa en vez de operar sobre eso. ¿Usted cree que Feletti es un idiota que no se da cuenta que todo lo que hace no sirve para nada? Que si usted restringe la oferta, inevitablemente van a aumentar los precios. Lo saben perfectamente, como saben cuáles son los problemas de la defensa. Le recuerdo que el presidente Boric en Chile acaba de militarizar nuevamente la Araucaria. Sí. Y nosotros estamos paveando frente al problema, porque es un negocio de la cámpora. Se están quedando con las... Rico, pero me parece... empezamos bien la nota y me parece que después terminó simplificando las cuestiones a cuestiones personales. Es lo más complejo que hay. No, pero está bien, permítame terminar. Yo lo escuché. Y estafadores. Yo lo escuché. Quieren solucionar con el servicio militar. No, bueno, yo en eso coincido con usted, pero pero está cayendo en simplificaciones, como si yo simplificara y dijera que de los levantamientos militares que usted protagonizó llevaron a la suspensión también del servicio militar y a un debilitamiento de las Fuerzas Armadas. Mire, yo no hice ningún levantamiento, yo me sublevé, y no fueron levantamientos, fue uno. Y yo me sublevé, no hice ningún levantamiento, no existe en ningún código de justicia ni militar. Bueno, una sublevación, de acuerdo, utilice el término correcto, sublevación. Aldo, pero lo quiero sacar de ahí porque me parece que es historia pasada. Yo lo quiero llevar si usted me permite, lo quiero llevar a algo que me parece central, que es, ¿cuál es la misión de la Fuerza Armada en la Argentina? Porque es una pregunta que usted hace en voz alta y me parece que es importante. Le doy cuál es la misión de la Fuerza Armada. Acá y en cualquier república, en cualquier país. Las Fuerzas Armadas hacen todo lo necesario para mantener la supervivencia del Estado Nacional, en orden a lo que disponga el poder político. Esa es la misión de todas las Fuerzas Armadas del mundo. ¿No es cierto? ¿Y cuáles son las razones por las que en la Argentina... Están hechas para mantener, para conservar y defender la existencia del Estado Nacional al cual pertenecen y sirven. Bien, entonces, permítame pensar con usted. Si las Fuerzas Armadas de la Argentina se disminuyen al nivel de, como usted dice, casi supervivencia actual, es una lógica, casi diría yo, desconstrucción del Estado. Y si el Estado argentino se está desconstruyendo, el presidente hace para Argentina reconstrucción argentina, le están destruyendo a la Argentina. ¿Qué reconstrucción? La están destruyendo. Por eso dije deconstrucción, no, nunca reconstrucción, le dije al revés, opino como usted en este aspecto. Hay una destrucción. Usted tiene que ver al Ejecutivo. El Ejecutivo es el responsable de ver el problema y de dar las condiciones para resolverlo. Y después para abajo todos trabajan para eso. Eso no ocurre en la Argentina, lamentablemente. Rico, no ocurre en la economía, no ocurre en la defensa, no ocurre en la educación, no ocurre en la seguridad, no ocurre con la lucha contra el narcotráfico, no ocurre nada. Rico, desde su perspectiva, ¿cuáles serían las hipótesis de conflicto que se podrían barajar? ¿Serían con los países limítrofes o sería la defensa de los recursos naturales o serían...? Mire, nuestro conflicto con Chile es una aberración. Nosotros tenemos que ser aliados de Chile, aliados de Brasil, aliados de Uruguay,
Nosotros, la Argentina tiene que avanzar, el Mercosur, ¿no es cierto?, tiene que transformarse. El Mercosur, que es una unión aduanera imperfecta, Claro. que este gobierno la está destruyendo, ¿no es cierto?, porque la ha destruido, ¿no es cierto?, hay que transformarla en una asociación como la Comunidad Económica Europea. Uh-huh. ¿Y sabe por qué fundamentalmente? Porque los argentinos necesitamos que alguien como Bruselas, a la Comunidad Económica Europea, nos controle los presupuestos. Porque destruimos el país porque no sabemos manejar los presupuestos. Y esto es lo que se viene viendo desde hace 80 años. Uh-huh. Pero entonces, coincide conmigo entonces que tal vez una de las posibles hipótesis de conflicto sea la defensa de los recursos naturales, ¿o no? Pero eso en toda parte del mundo. Nosotros somos la plataforma, el puente de salida, de llegada a la Antártida, que es el continente del futuro, sobre todo por el agua. No somos capaces de controlar nuestras aguas territoriales. No somos capaces de ponernos de acuerdo con Chile para controlar el estrecho de Drake, que en cualquier conflicto mundial va a ser el único pasaje del océano, del Atlántico al Pacífico. No somos capaces de nada, porque no hay política internacional. ¿Viste lo que ha hecho el presidente en Europa? ¿A qué fue? Sí, estamos en muchas cosas estamos de acuerdo, Rico, pero lo invito a pensar de vuelta conmigo. Yo entiendo lo que usted dice, que las Fuerzas Armadas no son un reformatorio, e incluso estoy de acuerdo con usted con eso. Ahora bien, en un país como el nuestro, que es un país que tiene un territorio tomado por una potencia, tomado ilegalmente por una potencia, un imperio que lo ha hecho en todo lado del mundo, que es el Imperio Británico, en un país como el nuestro, ¿no sería una lógica importante de desarrollo incluso nacional, no solamente volver a tener un servicio militar obligatorio con jóvenes que formen parte o que estén bajo bandera 2 años, como muchas naciones, que por ejemplo tomo el caso de Israel para dar un ejemplo, ¿no? Y a su vez rearmarnos, porque la realidad es que eso también es un motor para la economía. Las grandes naciones del mundo son naciones que fabrican armas. Discúlpeme, la Argentina fabricaba armas y destruyeron todo el sistema. Ya lo sé, por eso le planteo que miremos hacia adelante. Esto lo sé, lo que usted relata es la historia. No, se lo acabo de decir, viejo. Ponga la hipótesis de conflicto, ponga el plan de campaña y entonces las Fuerzas Armadas desarrollarán las necesidades. Y ahí entonces saldrá, si hace falta servicios militares obligatorios, hay que tener 10.000 hombres o 200.000 hombres incorporados. Si el servicio militar tiene que ser a los 18 o a los 20 años, o si tenemos que contratar mercenarios. Primero dígame cuál es el problema y cuál es la solución. Y entonces después define el instrumento para lograr esa solución. Se hace así en las Fuerzas Armadas y en cualquier otro problema que tenga un país. Está bien. Se debe hacer así con la economía, se debe hacer así con la educación, se debe hacer así. Pero lamentablemente en la Argentina no se hace eso. Es todo improvisado porque es todo un gran negocio. Estamos en manos de estafadores. Le vuelvo a repetir, ¿usted cree que Guzmán es tan idiota que no se da cuenta que el problema inflacionario es, otra vez monetario y presupuestario? Lo sabe perfectamente. ¿Por qué no lo hace? Porque el sistema político se lo impide, porque están pensando en otra cosa y no en la solución de los problemas de la Argentina. Gracias. Este es el tema. Gracias, Aldo Rico, por Y si los chicos están en la calle, pongan las escuelas a funcionar, que hace 2 años que no funcionan. Así es. Muchísimas gracias, Aldo Rico, por este contacto con Radio del Plata. Para que puedan mantener a su familia, no como ahora que vivimos de planes. Este es el tema. Gracias, Aldo Rico, por este contacto con Duro de Callar. Muchas gracias, es un placer, muchas gracias. Chicos, admiro la paciencia que tienen con los entrevistados, nos dice Isabel. Excelente intercambio con Rico, junto con los reportajes a Guillermo Moreno, de lo que realmente hay que hablar, dice Pablo de Almagro. Ay, tienen cada amigo ustedes, y si cada día me convenzo más que este es un país generoso, dice otro de los oyentes. Ay, me parece milicos. Que Ernesto se quedó con ganas de preguntarle o de discutir algo con Rico, ¿no? Sí, yo creo que porque hay una lógica ahí que hay que discutirla, qué sé yo, la misión de las Fuerzas Armadas, estoy de acuerdo con lo que dice Rico, pero a mí me parece que los militares que se transformaron en políticos muchas veces empiezan a posar más como políticos como militares. Y lamentablemente creo que ocurre en todos lados del mundo eso.
No digo, obviamente, un militar siempre piensa como político, no digo que no, pero digo como, empieza a pensar como administrador. Y hay cosas que me parece que la Argentina debe replantearse. ¿Para qué sirven sus Fuerzas Armadas? ¿Cuántas necesita? Si digamos, el servicio militar obligatorio tiene que tener, como para mí, tiene que tener una lógica militar y no una lógica de reformatorio, Sí, lógica social, tampoco, nada más. pero ni tampoco la lógica que planteas vos de socialización. Porque eso tampoco es No, en lugar de yo hablé de socialización. argentinización, nunca hablé de socialización. Bueno, Yo pero- soy yo soy muy claro. Lo que digo es que este es un país de puertas abiertas y estaría bueno que para obtener tu nacionalidad vos tengas que dar un examen. O en caso contrario, puedas prestarle un servicio a la patria. Sí, pero la que es un Argentinidad servicio que no- la Argentina está dando muchas cosas. Un país muy generoso, que te da un montón de cosas. Educación pública, salud pública. Bueno, podés demostrar tu argentinidad trabajando en un hospital de También. voluntario. Bueno, no por eso necesariamente yo planteé- tenés que empuñar un arma. No, claramente, por eso planteé el servicio militar es una de las opciones, la otra opción que te dice un examen. Si no querés hacer nada de eso y querés dar un examen, decir, mirá, yo conozco la historia de Argentina, conozco sus costos, que me parece correcto, una de las teorías que doy. Hay muchas más, como decís vos, prestar servicios, X sociales, lo que vos Lo que quieras. fuera. Sí, es eso nada más. En la discusión no pasa, pero sí creo claramente que la Argentina tiene que tener una política militar y una política de defensa porque es una política de desarrollo. Yo insisto, parece una verdad de perogrullo, pero los grandes desarrollos del mundo en términos de tecnología son todos militares. La internet que vos estás usando hoy, el que me escucha, Fue un que lo desarrollo sepa, es un militar. desarrollo militar. Es cierto. El GPS que usan es un desarrollo militar. Miren, y son infinitos, no quiero decir, me viene a la memoria un montón, pero desde el tren, que se supone que solamente fue un desarrollo de orden comercial, no, es falso. Fue en principio un desarrollo militar. Entonces, todo esto, todas estas cosas, hay que pensarlas como nación si queremos un desarrollo.